Muy bien. Bueno, buenos días para todos aquellos que no he saludado. Que Dios los bendiga en el día del Señor. Gracias al Señor que podemos estar juntos para alabar y glorificar su nombre. Y en este momento para escuchar su palabra, ¿no? Siguiendo el hilo del mensaje pasado, donde vimos que Pablo, responsablemente como debe ser, eligió a dos hermanos con las características de buen testimonio, ¿no? Para llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pero a veces nosotros como seres humanos solemos darle jerarquía a las cosas, ¿no? Y a veces le damos jerarquía también a las tareas. Y por ejemplo, decimos, bueno, predicar es más importante que barrer, que enseñar es más importante que, no sé, y estratificamos las cosas, ¿no? Siendo que creo que para el Señor es todo lo mismo, porque cada uno de nosotros hace su tarea acorde a lo que Dios dispone sobre nuestras vidas. Pero pensando así, digamos, humanamente, nosotros solemos estratificar las tareas, darle jerarquía. Y con ese pensamiento, mirando ese pasaje, nosotros podemos decir, bueno, sí, para tareas importantes, por ejemplo, en el caso del mensaje del domingo pasado, para llevar el dinero, tenía que ser realmente personas responsables, porque el dinero y esto y aquello, la cantidad, la suma, la responsabilidad que eso implica. Pero ¿saben qué? No solamente para tareas importantes, por decir así, debemos ser nosotros de buen testimonio, sino que para todas las tareas. Y vamos a mirar un pasaje interesante, que algo tiene que ver con el pasaje del domingo pasado, que la mayoría lo conocemos, está en el libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6. Vamos a estar mirando del versículo 1 al versículo 5 ahí, ¿no? Hechos 6, del 1 al 5. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Bien. Es interesante esto, ¿no? Un pasaje interesante, porque no sé usted, pero si a mí me dijeran, a ver, necesitamos gente para servir las mesas, yo decía, a ver, algún voluntario que quiera servir la mesa, vengan, tomar la bandeja, y no me fijaría en nada, creo. Ni siquiera si tiene cualidad para mozo o para servir. Yo nombraría 7 personas así, 7 hermanos
para servir la mesa. ¿Por qué para servir la mesa? ¿No? Como quien dice, cualquiera de nosotros puede servir la mesa. Sin embargo, acá vemos en este pasaje que se había dado un inconveniente en el tema de servir la mesa y los apóstoles eran los que servían, ya no podían seguir sirviendo porque tenían que hacer otras tareas. Entonces era necesario que se nombraran algunos hermanos para servir la mesa. Y uno dice, servir la mesa. Ahí es donde creo que nosotros nos equivocamos, ¿no? Para servir la mesa, cualquiera ahí que sirva. Ahora, para pastor, cuidado, tiene que ser una persona que esto, para que enseñe, tiene que ser una persona, va, esto y aquello, y le ponemos cualidades, le ponemos características, y como que fuera algo de suma importancia, más importante que otra cosa. Sin embargo, si nosotros podemos ver acá, si para servir las mesas, la característica de los hermanos, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense ustedes, qué requisitos interesantes e importantes para servir las mesas. Entonces, de acá podemos ver que las tareas no son más importantes unas que otras como nosotros lo hacemos. Todo es importante para el Señor. Tanto el que predica, como el que enseña, como el que sirve las mesas, como el que barre. Cualquier tarea, aunque a nosotros nos parezca pequeña, ante el Señor deben ser hechas por hermanos que realmente tengan estas cualidades en el Señor. Porque nos falte alguien para tocar el piano o para cantar, no podemos llamar al vecino de enfrente, que canta lindo, que nos ayude. No podemos traer a mi pariente que es profesor de piano, pero no es cristiano, pero no conoce la palabra, o es cristiano y no tiene un buen testimonio. Entonces, a veces es mejor que las cosas se dejen de hacer a que sean hechas por quienes no tienen que hacerlas. Y eso muchas veces en las congregaciones es responsabilidad de los líderes. Los líderes que supuestamente están ahí adelante de la obra son los responsables en ver estas cosas, en ver estos detalles, que son interesantes y que a veces nosotros lo tenemos como una cosa sencilla, ¿no? Barrer que barra cualquiera, la mesa, bueno, venga fulano, venía a ayudar, y hay que tener ese cuidado. Porque ¿qué pasa? La tarea se hace, pero no va a ser de bendición. No va a ser agradable al Señor. Porque eso que está haciendo esa persona, su testimonio, su vida, no respalda la tarea que él está haciendo para el Señor. Y acá hay una palabra importante, que dice acá, el versículo 3, dice, buscad pues hermanos. Cuando dice buscar, nos da la idea que hermanos de esta característica no eran todos, ¿no? Porque si todos fueran de buen testimonio, si todos fueran llenos del Espíritu y si todos tuvieran sabiduría, los discípulos hubieran dicho, bueno, 7 de ustedes a servir las mesas, porque todos tendrían esa característica. Ahora, cuando se dice buscar, cuando yo le digo a usted busque algo, quiere decir que entre cantidad de cosas, yo tengo que buscar algo determinado. Nos da a entender que hermanos de esta característica no son todos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no son todos? Si todos somos hijos de Dios, si todos hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas,
Si todos tenemos determinados años de cristianos, ¿por qué no todos tenemos esta característica? Si ustedes prestan atención, la primera característica dice de buen testimonio. Después dice lleno del Espíritu y con sabiduría. ¿Por qué dirá primero de buen testimonio y no al revés? Porque, ¿saben por qué? Porque si yo no soy obediente y no soy fiel, nunca voy a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice no contristéis al Espíritu, ¿con qué contristamos al Espíritu? ¿Con qué apagamos al Espíritu Santo que está en nosotros? Con nuestra forma de vivir, con nuestra desobediencia, haciendo cosas que no agradan a Dios. El Espíritu se contrae, se contrista, se queda ahí, quieto. Ahora, si yo soy obediente, si yo soy fiel, si yo busco de Dios, el Espíritu se engrandece y ahí es donde llena mi vida. Ahí es donde yo soy lleno del Espíritu. Yo no puedo ser lleno del Espíritu si soy un desobediente. Yo no puedo ser lleno del Espíritu si hago lo que yo quiero y no hago lo que Dios quiere. Por eso la primera característica es, hermanos, de buen testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Y el testimonio es mi vida. El testimonio es mi diario vivir. Mis actitudes sencillas, comunes y rutinarias en el día a día. Cómo trato a mis semejantes, cómo hablo, cómo miro, cómo me expreso, cómo actúo. Esa sencillez de mi vida diaria, ahí está el testimonio. Y muchos de nosotros, lamentablemente, a veces no consideramos nuestro testimonio. Por eso tampoco somos llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no puede obrar en una persona que es desobediente. El Espíritu Santo en una persona desobediente se contrae, se entristece y no actúa. ¿Por qué? Porque yo no le permito actuar. Ahora, si yo soy obediente, si yo soy fiel, si yo tengo un buen testimonio, el Espíritu Santo se despliega en mí. Y ahí es donde yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Y esto, ¿por qué algunos somos obedientes? Otros somos más o menos y otros no somos nada. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes capacidades, porque el Espíritu Santo es distinto en cada uno, no. ¿Saben por qué? Es un tema de decisión. Yo decido ser obediente. Yo decido ser fiel. Yo decido tener una vida agradable al Señor. Allí en Esdras, vemos en el pasaje de Esdras donde dice que Esdras decidió en su corazón escudriñar la palabra de Dios. Es un tema de decisión. Adán y Eva comieron el fruto. ¿Por qué? ¿Los obligaron a comer? No. Decidieron ellos comer el fruto. Siempre pasa por un tema de decisión. Si yo soy obediente es porque yo he decidido ser obediente. Si yo soy desobediente es porque yo decidí ser desobediente. Nadie me obliga a ser desobediente y nadie me obliga a ser obediente. Es un tema que proviene de mi decisión. Ahora, si yo no decido ser obediente, evidentemente que no lo voy a hacer. Por lo tanto, si no soy obediente, mi testimonio tampoco va a ser un buen testimonio. Y si mi testimonio no es un buen testimonio, tampoco el Espíritu va a llenar mi vida, porque yo no permito que el Espíritu llene mi vida. Es como llenar un vaso de agua, ¿no? Si yo tengo un vaso, lo voy a llenar de agua, pero la mitad ya tiene tierra, no voy a poder completar, lo voy a llenar de agua, pero la mitad va a tener tierra. Yo, para que todo el vaso esté lleno de agua, tengo que tener el vaso vacío. Si yo no tengo el vaso vacío, nunca va a estar completamente lleno de agua. Y así es nuestra vida. Yo no puedo ser lleno del Espíritu si tengo cosas que
que entristecen ese espíritu. Si tengo cosas que contristan ese espíritu, evidentemente que no puedo ser. Para que el Espíritu Santo llene mi vida, yo tengo que ser obediente, yo tengo que ser fiel, y mi testimonio, mi vida diaria común y corriente, debe ser de buen testimonio. Debo ser obediente. Muchas veces nos preocupamos mucho por los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. O nos preocupamos más de lo que hacemos y menos de lo que somos. Pero si nosotros miramos la palabra, debemos preocuparnos más por lo que somos que por lo que hacemos. Porque si yo me preocupo por lo que soy, lo que hago va a estar en consecuencia de lo que yo soy. Pero muchas veces nos preocupamos mucho por lo que hacemos o por la vida de los demás y la nuestra como que no tuviera importancia. Todos conocemos personas que dicen ser cristianos, pero que su vida no muestra nada de lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Qué pasa? ¿Dios no entró en sus corazones? Sí, quizás Dios entró en sus corazones y está en su vida. Pero ellos no han decidido ser obedientes. No han querido ser fieles. No quieren. No les interesa por diferentes motivos. Entonces nunca van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero es necesario que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Para eso debemos ser obedientes. Debemos ser fieles. Debemos tener en nuestra vida diaria común y corriente un testimonio hacia los demás. Porque la palabra dice que somos cartas abiertas. Si somos cartas abiertas, es porque el mundo lee en nosotros algo. Ahora, si usted es carta abierta y yo soy carta abierta, ¿qué está leyendo el mundo en su vida y en mi vida? ¿Qué está mirando? Ah, todos los domingos está en el culto. Pero después, no sabes qué mal vecino es. Todos los domingos está en el culto, pero le debe a medio barrio. Todos los domingos está en el culto, pero maltrata a su señora. Todos los domingos está en el culto, pero esto y esto. ¿De qué sirve, hermanos, si yo no tengo un buen testimonio? Debo de aprender a que tengo que decidir ser un hijo de Dios que tenga un buen testimonio. La palabra dice que somos luz del mundo. ¿Y cómo se cree usted que es luz? ¿Porque tenemos un arito que tiene luz en la cabeza? ¿Porque nos salen rayos de luz de los ojos? ¿Porque abrimos la palma de la mano y salen centellas de luces? No, la luz está en su diario vivir. Y muchos de nosotros a veces hablamos muy bien, incluso sabemos mucho de la palabra, algunos versículos de memoria hasta los mencionan en sus conversaciones, y somos muy de desplegar temas bíblicos con una sabiduría sensacional, pero rascamos sus vidas y son hojarascas. No tienen un respaldo para lo que hablan. Su testimonio es un desastre. Entonces, ¿de qué sirve, mi hermano, conocer mucho de la palabra si estás obedeciendo casi nada o nada? El testimonio es lo que importa. El testimonio es lo que respalda mi autoridad espiritual. Yo nunca voy a ser autoridad espiritual si algo le hice a alguno de ustedes. Si a alguien trampié, si a alguien engañé, si de alguna manera procedí mal con alguno de ustedes, nunca voy a poder ser de buen testimonio. Pero si yo tengo una vida cristalina ante ustedes y ante todo el mundo, y nadie puede decir nada de mí, ahí está la autoridad espiritual. No es necesario que tenga cursos, que conozca la palabra de punta a punta. Si usted se encuentra con alguien que me conoce y dice, y yo voy a la iglesia, el pastor es fulano, ese es tu pastor, mi Dios querido, no sabés lo que es en el trabajo.
no sabés, hace esto, aquello. Y a veces uno tiene que callarse porque es la verdad, es lo que el otro ve. Esa es la pregunta, ¿qué está viendo la gente de tu vida y de mi vida? Vamos a ver un ejemplo que está ahí en Primera de Samuel capítulo 12. Porque por ahí usted y yo podemos decir, es difícil tener una vida realmente cristalina. Y saben que no es difícil. Es simplemente proponerse, es simplemente querer. Tendremos errores, tendremos defectos, pero nuestro testimonio va a ser cristalino. Si yo sé reconocer cuando algo hice mal, cuando pido perdón, cuando perdono, cuando tengo una vida agradable a Dios. No estamos hablando de personas perfectas, porque usted y yo no somos perfectos. Vamos a pecar, vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas mal, pero podemos aún así tener un testimonio impecable ante los demás. Si soy humilde, si sé reconocer las cosas que hago mal, si sé pedir perdón, si sé perdonar, si sé tener una vida humilde y sencilla en las manos del Señor. Vamos a ver el ejemplo de Samuel. Todos conocen a Samuel, ¿no? Es el hijo de Ana. ¿Se acuerdan que Ana era estéril? Pidió al Señor y el Señor le concedió a Samuel. Ana, se supone que a los 4 o 5 años por ahí llevó a Samuel para que se criara en el tabernáculo como una ofrenda al Señor. Este Samuel a los 12 años fue llamado por el Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje que él dice que el Señor lo llama y él le pregunta después al sacerdote? Y el sacerdote le dice, cuando Dios te llame, decídeme aquí. Bueno, a los 12 años fue llamado Samuel para servir en el camino del Señor. Este Samuel fue juez del pueblo de Israel. Estuvo 47 años juzgando al pueblo de Israel, desde 1067 hasta 1020 antes de Cristo. Fíjense usted, 47 años juzgando al pueblo de Israel, 47 años. Es tiempo, ¿no? 47 años. Ahora vamos a ver a este hombre que se está por retirar, está dejando el tema ya no va a ser más juez. Y vamos a ver qué este hombre dice al pueblo. Primero, capítulo 12, versículo 1, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Fíjense usted, Samuel, un hombre, una persona común y corriente, sencilla, como usted y como yo, humano. No era un robot, no era una persona especial creada por Dios para ser obediente. Un hombre común y corriente como usted y como yo. Que si Samuel quizás viviera en las proximidades de la iglesia agraciada, quizás era el hermano Samuel que se congregara en agraciada.
una persona común, nada de raro. Sin embargo, este hombre se para frente al pueblo. Luego de gobernar al pueblo 47 años, dígame a ver si en 47 años este hombre no habrá tenido ganas de coimear a alguien, perdón de la palabra, no habrá tenido ganas, no habrá tenido ganas de hacer alguna injusticia, de favorecer a algún familiar, a algún amigo, de tomar algo que no era de él, pero como lo podía hacer, quizás, díganme si en 47 años este hombre actuó perfectamente. No, quizás habrá cometido errores, pero sí este hombre tuvo una vida clara. Nunca hizo nada indebido. Siempre procuró actuar correctamente. 47 años juzgando al pueblo. Y en ese tiempo venían las personas con los problemas y usted, el juez, tenía que darles una solución. 47 años dando solución a todo un pueblo. Se está por ir, ya es viejo porque dice acá, ya tengo canas, ya me estoy por ir, y se para frente a todo el pueblo y pregunta, ¿a alguien le debo algo? ¿A alguien le robé algo? ¿A alguien hice esto o aquello? Y todo un pueblo contesta, no. Nunca nos hiciste esto, nos hiciste lo otro, nos hiciste lo otro. Entonces mi pregunta es, si este hombre, común y corriente como usted y como yo, pudo tener una vida íntegra desde su juventud, pudo ser juez de un pueblo durante 47 años, y pudo pararse delante de ese pueblo y enfrentarlo y preguntarle si algo había hecho algo, ¿por qué usted y yo no podemos ni siquiera pararnos frente a nuestra familia y preguntarles, ¿le he hecho algo? Capaz que lo agarran a pedrada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, mi querido hermano, está en el decidir ser como usted debe ser. Hasta que usted no decida ser como debe ser, nunca va a tener un testimonio agradable a Dios, agradable a las personas que lo rodean, nunca va a ser lleno del Espíritu y nunca va a tener sabiduría. Porque el testimonio, y estoy hablando de mi vida, sencilla, común y corriente en el diario vivir, es la base de mi vida espiritual. Pero hasta que usted y yo no entendamos eso y no decidamos vivir como agrada a Dios, las iglesias van a estar llenas de hipócritas, farsantes, que hablan mucho, pero que sus palabras no están fundamentadas con su vida. Tienen mucho conocimiento, mucha capacidad para desarrollar temas, para poner palabras hermosas, para desarrollar temas increíbles, para hablar incluso, pero su vida no respalda lo que habla. Entonces, mi hermano, si su vida no respalda lo que usted habla, es mejor que usted se calle, porque sus palabras son vacías, son como el humo que se lo lleva el viento. Para ser una autoridad espiritual, usted debe tener un testimonio cristalino, claro, como agrada a Dios. Ahí está el respaldo de su vida, de su autoridad espiritual. Y es un tema de decisión. Mientras usted y yo no decidamos ser fieles, no vamos a ser fieles. Y mientras usted y yo no decidamos ser fieles, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu no va a poder gobernar nuestra vida, porque nosotros no permitimos que Él gobierne. Y lamentablemente, estamos llenos
de pseudos que dicen ser cristianos, pero que su vida es la vergüenza. Uno se encuentra con fulano, sí, me debe tal cosa. Me dijo que iba a traer tal cosa y hasta ahora no la trajo nunca. Recuerde, mi hermano, que en la palabra del cristiano el sí es sí y el no es no. Que su palabra debe ser ley. Que usted debe ser conocido como una persona impecable. Si le pregunta al vecino, si le pregunta al hermano de la iglesia, si le pregunta a un hijo, si le pregunta a la esposa, si le pregunta a la madre, si le pregunta a algún empleado si es que fue patrón, todos deben decir lo mismo. Eso es tener una vida íntegra. Eso es tener una vida que agrada a Dios. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pero lamentablemente nos preocupamos por tener mucho conocimiento y no nos preocupamos por pulir nuestra vida cada día. Si este hombre Samuel, de carne y hueso igual que usted, con las mismas imperfecciones, virtudes y bondades que usted y que yo, lo pudo hacer, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? ¿No será ahora que decidamos ser fieles y podamos decir al Señor, Señor, perdóname por todo lo que hice antes, pero a partir de ahora voy a tener un testimonio agradable a ti? Voy a tener una vida que realmente respalde lo que yo soy, mis palabras. Voy a ser fiel. Hasta que usted y yo no decidamos, mis queridos hermanos, no vamos a ser fieles, no vamos a ser llenos del Espíritu y mucho menos vamos a tener sabiduría. Pero recordemos a Samuel. Ya era viejo, desde niño estuvo con el pueblo de Israel, 47 años fue juez de ese pueblo y al final de su gobierno, no, de su pasaje como juez, nadie pudo decir nada. Todo un pueblo dijo, así es, no tenemos nada para decir de ti. Qué hermoso sería que su familia pudiera decir lo mismo. Qué hermoso sería que su barrio pudiera decir lo mismo. Qué hermoso sería que su iglesia pudiera decir lo mismo. Preocupémonos más por nuestro diario vivir y busquemos ser fieles para poder ser llenos del Espíritu y ser de bendición para el mundo que vive en oscuridad. De lo contrario, nunca vamos a ser sal, nunca vamos a ser luz, como dice la palabra. Y eso no tiene misterio. Tener una vida cristalina, limpia y pura como el Señor quiere, no es un tema de capacidad ni de tiempos de congregarse, es un tema de decisión. Si usted decide, lo puede. Si yo decido, lo puedo. Vamos a estar orando. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote, Señor amado, por este tiempo en el que tú nos hablas, Señor, claramente. Tu palabra es clara, Señor. No hay manera de rebatirla, porque es tu palabra y ella nos habla claramente. Señor, ayúdanos a decidir de una vez por todas a ser fieles. Ayúdanos a decidir de una vez por todas a tener un testimonio cristalino, tener una vida clara, Señor. Ayúdanos a vivir como tú deseas que vivamos. Ayúdanos, Señor, a no ser pura palabrerías, sino que a vivir realmente la vida que tú deseas que vivamos. Señor, nuestro hermano Samuel nos da un ejemplo de cómo podemos vivir. Y si nuestro hermano Samuel, igual que cualquiera de nosotros, lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Bueno, no es porque no tengamos al Espíritu, no es porque no seamos salvos, es simplemente porque no decidimos serlo. Porque quizás no nos interesa hacerlo. Porque quizás vivo bien así como estoy, no necesito cambiar. Sin embargo, qué importante es, Señor,
que podamos tener un buen testimonio. Que como hermano la fe sea conocido no por mi vasto conocimiento y por los cursos que tenga, sino por mi vida, Señor. Que digan, qué hermano, qué vida, qué testimonio precioso que tiene ese hermano o esa hermana. Eso, Señor, tan sencillo como nuestro diario vivir. ¿Por qué no lo podemos lograr, Señor? Ayúdanos a tomar la decisión y a decir, a partir de hoy, voy a comenzar a trabajar en mi vida. Voy a comenzar a permitir ser pulido en todos los detalles de mi vida. Voy a preocuparme más por mi vivir que por el hacer, porque el hacer es consecuencia del vivir. Ayúdanos, Señor, a entender que ser un hijo fiel y obediente a tu palabra es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Otra cosa, Señor, que debemos entender es que no hay tarea grande ni tarea chica. Para ti todo es igual, Señor. Y que hagamos lo que hagamos, debemos, Señor, ser personas de buen testimonio para que esa ofrenda pueda llegar con olor fragante ante tu presencia. De lo contrario, Señor, todo lo que hagamos será como el humo. Se lo llevará el viento y no tendrá frutos. Ayúdanos, Señor, de todo corazón, a cambiar nuestras vidas y a vivir cada día como a ti te agrada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.